se vaya luego. Bueno, un día más, un día menos, pero ya agosto está encima, pues, ¿no? Pero nosotros tenemos un Dios todopoderoso que nos ha de ayudar y tenemos los días contados cada uno de nosotros. Dios sabe el día en que ha de venir por nosotros. Amén. Así que damos gracias al Señor por todo lo que el Señor nos ha dado. Bien, conversamos de que este mes íbamos a hablar acerca del Espíritu Santo, ¿verdad? Y como texto principal está en Hechos capítulo 1, versículo 8. Bien, Hechos capítulo 1, versículo 8. Y vamos a colocarnos en pie, vamos a darle lectura a la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios bendiga su palabra. Amén. Les voy a invitar a José Zapata, que nos visita esta noche. No, que pase, le dé lectura aquí en el libro de San Juan, capítulo 14. ¿Tiene usted ahí? El celular. Dice la promesa del Espíritu Santo. Usted le va a dar lectura de aquí hasta aquí. ¿Ya? Ya. Leemos el nombre del Señor, amén. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Gracias, Josecito. En esta noche quiero, con la ayuda del Señor, poder motivar a que cada uno de nosotros, yo le decía la otra vez que es muy importante, por lo menos para mí, yo sé que también para usted, lo más importante es la seguridad, la certeza que somos propiedad del Señor. Por ningún momento debemos de dudar. Ninguno de nosotros es perfecto. El perfecto se llama Jesús de Nazaret. Y nosotros vamos en el camino de la perfección. A través de Jesucristo. Él nos va perfeccionando. Entonces, cuando encontramos aquí en la palabra del Señor promesas, debemos de creer en las promesas, ¿no? Porque Dios
es fiel en lo que promete, ¿no? ¿Sí? Y si nosotros no le damos el valor a lo que nos dice la palabra del Señor, entonces tampoco le estamos valorizando lo que es Dios para nosotros. Entonces cada vez que el Señor nos permite de venir acá, Dios nos trae con un propósito. Sea uno el que haya o sean 1000, Dios tiene un propósito por el cual nos permite venir en esta noche. Así que es importante para nosotros que nosotros creamos fielmente a lo que el Señor nos ha prometido. Entonces, miren, busquemos aquí en el libro de Tito, capítulo 1, versículo 2. ¿Ahí lo tienes, Luis? ¿Lo tienes? Ya. Tito, capítulo 1, versículo 2. Ya. Ya. ¿Qué dice Dios? Dios que no miente. ¿Qué hizo? Prometió, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de creer en las promesas del Señor. Sí, porque a través de eso nosotros caminamos. Porque nosotros a Dios le servimos por fe, ¿o no? Entonces, si nosotros verdaderamente no confiamos, no creemos en la palabra del Señor, tampoco estamos creyendo en Dios. ¿Por qué? Porque Dios es la palabra, ¿no? Entonces, es importantísimo para nosotros escudriñar las Escrituras. Porque aquí está toda la verdad. Sea el hombre mentiroso y Dios verdad. Él es Dios de verdad. Él es la verdad. Entonces es importante para nosotros que creamos en lo que el Señor nos ha prometido, dice. Y en la esperanza de la vida eterna. Mire qué importante esto. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no tiene, dice, la cual Dios que no miente, prometió. O sea, esto es importante para nosotros. Que Dios, el cual nosotros servimos, no miente. ¿O no? ¿O miente nuestro Dios? No, pues en Él estamos seguros. Es cafete, porque el agua está muy helada. Pues. Aquí me van a terminar de completar los días que me quedan con esto. Muchas gracias, Jaimito. No sé decirte gracias o no, pero gracias, Jaime. Dice que prometió no miente. Desde antes del principio de los siglos. Entonces, yo quisiera, con la ayuda del Señor, que cada uno de nosotros tuviera la certeza, la seguridad, que la palabra, que las promesas del Señor, en la cual nos ha dado, porque las promesas, la palabra de Dios es para nosotros. Las promesas del Señor no son para el vecino del lado, son para nosotros. Para todo el que ha creído en el Señor Jesucristo. Entonces, todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo vive bajo la bendición del Señor. Bajo su promesa. Aunque el enemigo nos haga la guerra, escúcheme, a lo mejor hoy día les hizo a usted difícil, aunque te haga la guerra, Dios te sacará victorioso, ¿o no? Porque su palabra es fiel y verdadera. Así que debemos de tener fe y confianza en nuestro amado Salvador. Porque Dios no cambia. Entonces, cuando Dios habla acerca de que cada uno de nosotros, los que hemos recibido al Señor Jesús, por eso es importante tener la certeza que somos parte de su propiedad. El que no tiene la certeza de haber conocido a Dios, tampoco tiene la certeza que Dios le va a responder. Hay gente que pasa años dentro de la iglesia y dice, no sé si Dios, no sé, hermano, ¿usted se va con el Señor? Ay, no sé, pastor. Solo Dios lo sabe. ¿Cómo? Si su palabra no cambia. Y lo que promete Dios, lo cumple. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Dios es fiel o no es fiel? ¿Tiene la seguridad que es fiel? ¿Ha recibido usted el testimonio que Dios es fiel en su vida?
Yo puedo hablar de lo que hablan otros, pero lo importante es lo que yo he percibido y tengo la certeza que el Señor vive en mi corazón. ¿Usted tiene la certeza que Dios vive en su corazón? Dele un gran aplauso al Señor entonces. Sí. Entonces esto nos hace serle fiel en lo poco. Porque tenemos la seguridad que Dios lo va a poner en lo mucho. Si no le somos fieles en lo poco, ¿cómo le vamos a ser fieles en lo mucho? Entonces, ¿por qué le podemos ser fieles en lo poco? Porque hemos conocido a nuestro Redentor. Sé que nuestro Redentor vive y vive para siempre. Y vive en todo momento con nosotros. Entonces es importante que nosotros tengamos la seguridad que el Señor es fiel. Mire lo que dice ahí en Número capítulo, se me perdió el capítulo, tranquilo, capítulo 23, versículo 10, mire lo que dice. ¿Cómo dice? Dios, el cual nos creó a cada uno de nosotros, el que nos formó, el que verdaderamente nos creó, Él vive dentro de nosotros. Él no es que, hermano, Él no es que viva a nuestro lado, sino que vive dentro de nosotros. ¿Escuchó lo que decía la palabra en el antes que leyó el hermano José? ¿Qué decía? A ver, ¿se recuerdan? ¿Cómo dice? No, tranquilo, nomás, si está... Si, hijo, si hay algo que debemos de apreciar esta noche, es poder amar a Jesús a través de su palabra. ¿Sí o no? Por eso que es tan importante. Nosotros cuando ya supuestamente predica uno de ustedes, David, ya. ¿Cómo que no? El Señor hará cosas grandes contigo, David. A Dios se le sirve por fe, hermano. Escúchame. Fiel el que comenzó la obra en tu vida para terminarla. Denle un gran aplauso al Señor Jesús. Si aquí la obra no la hace el hombre, aquí la obra la hace el Señor, ¿o no? ¿Sí? Oye, pero como que estoy un poco... Número capítulo 23, ¿qué me pusieron ustedes? 23, ¿cómo que seguro? Si un número. A lo mejor tengo otra versión yo. ¿Qué versión es esa? Dice, Dios no es hombre para mentir. ¿Puede decir amén? Entonces, cuando usted conoce su palabra, está seguro, ¿verdad?, que Dios lo sacará. 19. ¿Me disculpan? No se le olvide que la virtud de un cristiano es perdonar, ¿ya? ¿Sí o no? Sí, pues sí. Pero cuando nosotros conocemos la verdad y caminamos bajo la palabra del Señor, nuestros pies van seguros. ¿Sí o no? Pero cuando nosotros no conocemos la palabra del Señor y cantamos y gritamos porque otros gritan, saltan porque otros saltan, ¿verdad? Pero no es ese el fundamento que el Señor nos muestra en su palabra. Jesús dijo, yo soy la verdad
Y la verdad que hizo, nos hizo libre, ¿o no? Entonces, cuando hablamos que Cristo nos hizo libre, que Jesús en la verdad, es porque nosotros hemos sido libres. Se han sido cortadas las cadenas, hemos salido de las tinieblas y hoy estamos en la luz. La luz nos hizo libre por misericordia. Y Jesús dijo, yo soy la luz verdadera. ¿O no? Entonces no le llena de gratitud, de gozo, que nosotros estando en las tinieblas, Jesús lo traslada a la luz. Y ahora por piedad y misericordia, verdaderamente vivimos diferentes. Porque estamos en la luz, antes estábamos en las tinieblas, ahora por piedad y misericordia somos la luz. Porque Cristo es luz. Y dice que nosotros somos una lámpara que Dios nos ha puesto para alumbrar. Entonces, a través de su palabra, que nosotros creemos por misericordia y estamos ciertamente seguros que mi Dios cumplirá lo que dice su palabra en cada uno de nosotros, entonces nuestras oraciones son distintas. Porque confiamos en el Señor. No oramos por si acaso de repente hacemos una oración, es que ni siquiera tienen fundamento. Tenemos que orar con seguridad, con certeza. Aunque las cosas sean adversas, yo sé que mi Redentor vive. Aunque todo te salga mal, yo sé que mi Redentor vive. Aunque mañana las puertas se cierren, tú tienes que decir, yo sé que mi Redentor vive. Porque Dios abre. Cuando Dios abre, nadie puede cerrar. Y cuando Dios cierra, nadie puede abrir. Entonces, damos gracias a Dios porque sabemos verdaderamente que nuestro Dios, el cual por misericordia nos rescató y nos selló y nos hizo parte de su propiedad, será fiel para ayudarnos. Para conceder la petición de nuestro corazón. Entonces, eso produce. ¿Sabe que? A ver, fui a ver a Tomás hoy día. Y yo dije, oh Señor, gracias por el poder que me está dando. Estaba temblando. A Tomasito está mejor, Tomás. Ha ido verdaderamente saliendo del estado donde estaba, que cuando me llamaron que lo fuese a ver, dijo el doctor que se prepararan porque no pasaba ese día. Imagínate el dolor de esa madre, saber que su hijo iba a partir. Hay que estar ahí para poder sentir el dolor. Nosotros podemos imaginarnos. Yo le decía, mire, yo puedo orar, pero yo no siento ese amor que tú sientes porque tú eres la madre. Y la oración más oída va a ser la tuya. Porque en tu desesperación vas a pedir con todo tu corazón que Dios tenga misericordia y cambie todo lo que lo dijeron los médicos. Y Dios se ha de glorificar. Seguridad. Porque la sanidad no es mi problema, es del Señor. Usted cumpla lo que le manda a hacer Dios, nomás. Y lamentablemente la iglesia vacila. Nosotros vacilamos como que nosotros hiciéramos la sanidad o rescatáramos las almas. Ese es un trabajo de mi amor, de mi amado Jesús. Nosotros solamente somos unos instrumentos en las manos del Señor. Por eso dice la Escritura, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces es importante para nosotros que por misericordia, no siendo los perfectos, Dios se ha de glorificar y vas a poner las manos sobre los enfermos y los enfermos van a ser sanados o van a ser liberados si están atados, esclavizados. ¿Por qué? Porque Dios siempre te lleva a un hogar,
o conversar con una persona determinada con un propósito. Solamente tienes que confiar en el Señor Jesús. Yo cuando subí a ungirle y los médicos dijeron que no, la enfermera me dijo, apúrese, apúrese, me dijo, porque le quedan pocos minutos al niño. Y capaz que mientras lo estoy ungiendo parta. Y me hubieran dicho, mejor no era. Y no, pastor, lo traje para que el Señor lo usara, para que lo sanara, y se enfermó y se partió. Pero mi confianza, Señor Jesús, denle un gran aplauso al Señor. Y cuando lo fui a ver después, ya veía los ojitos. Y ahora está más recuperadito, pero yo sé que Dios está trabajando con él. El problema del Señor es ese. Yo fui a decir lo que dice su palabra, no lo que yo pueda hacer. Yo fui a decirle que el Señor tiene todo el poder para sanarle, porque eso dice su palabra. Dice, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Lo puede decir? No, no hay nada, ¿o no? Entonces usted confíe en el Señor Jesús y haga lo que dice su palabra. Dios hará lo demás, porque es importante para nosotros tener la seguridad, la certeza verdaderamente que el Señor el que obra, dice. Dios no es hombre, ¿para qué? Ya, ¿y cómo dice lo otro? Hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, mire, escúchame. Si Dios te escogió, Dios me escogió y te escogió a ti. Y no éramos los mejores, ¿o no? Y Dios conoce todo nuestro caminar, si Él va delante de nosotros, ¿o no? Él no va detrás de nosotros, Él va delante. Antes que tus labios se abran para pedir, Él ya sabe lo que le vas a pedir. O sea, Él conoce tu aflicción, conoce tu necesidad. Por eso dice Dios, clama a mí y yo te responderé. Pero Dios le dice a quién, a sus hijos que tienen la seguridad que Dios va a responderle, pues. No repitamos vanas palabras, confiemos en Jehová vuestro Dios. Dios responderá. Denle un gran aplauso al Señor. Dios responderá. Si aquí no estamos por si acaso. No, aquí caminamos con seguridad. Todos hemos pasado momentos difíciles, ¿o no? Así hablando, es difícil cuando estamos sin trabajo. Nos levantamos preocupados el otro día, ¿qué vamos a hacer? Y al otro día tampoco no hay nada. Pero la palabra del Señor nos habla que Dios estará con nosotros, porque sus promesas son fieles y verdaderas. ¿Sabe, iglesia? Tú vives con una esperanza por misericordia del Señor. Aunque las cosas son adversas, tú sabes que mañana va a ser mejor. Y el mundo no vive así. Él se desespera, se angustia, muchos se matan, pero nosotros sabemos que en nosotros hay una paz que no la tiene el mundo, sino que la tienen los que han sido rescatados con su sangre gloriosa. ¿Sí o no? Dios nos hace ver más allá de lo que nuestros ojos ven. No vemos de repente que no hay nada, pero Dios nos hace ver más allá. Yo sé que mañana me va a ir mejor. Yo sé que mañana voy a lograr ser mejor que hoy. ¿O no? Hasta hoy no he podido ser mejor. Dígalo, hasta hoy no he podido ser mejor, pero mañana seré mejor. ¿O no? Sí, porque confiamos en el Señor, pues hermano. ¿O no? Entonces, ¿sabe? Satanás no tiene atributos, nada para destruirte.
haga lo que haga, va a ser un fracasado, porque siempre ha sido un fracasado. Mentiroso, engañador. Pero mi Jesús es la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que confía en Jehová, el que puede confiar en el Señor, el que no confía en sus fuerzas, sino en el Señor, podemos dormir en paz, a pesar de todas las cosas que nos puedan acontecer. Dios nos bendiga mucho. Entonces, cuando hablamos acerca del Espíritu Santo, estamos hablando de Dios mismo. ¿Puede decir amén? No es que sea otro Dios, es el mismo Dios. El mismo Dios que vino a ser morada en nosotros. El que nos dice: estaré con ustedes y en ustedes. Amén. Imagínense, Dios está aquí, aunque usted no lo vea, Él está acá. El Espíritu Santo está aquí, ¿lo creo, no? Aunque usted aquí no lo vea, el Espíritu Santo está aquí, pero también está dentro de nosotros, ¿o no? Si no, no estaríamos aquí, pues, hermano. ¿Cuántos grados de temperatura hay hoy día? No sé. ¿No le gustaría estar en la casita La Carne? ¿No le gustaría estar ahí, con su vaipillita, sus vaipillas pasadas, cafecito, la esposa lavándolo los pies? ¿Cómo te dirías? Ya. Gracias, Señor, por fe, pues, hermano. ¿O no? Haciéndole masaje ahí en los pies, tíralo, hijo, ya. Podemos sonreír en medio de la prueba. Dale un gran aplauso al Señor, hermano. Motivarle para que tenga fuerza en el Señor. Oye, yo creo que le hará los pies, porque me dio aplauso que me ganó usted. Dios nos bendiga mucho, ¿no? Tengamos fuerza en el Señor Jesús. El Señor nunca le va a fallar. Siempre va a estar con usted ahí, ayudándolos. Que en el capítulo de San Juan, capítulo 14, hay una palabra muy importante para nosotros. ¿Sabe, hermanos? El enemigo buscará siempre cómo poder desanimarnos. Aquí en el versículo 23 de San Juan capítulo 14, ¿lo pueden colocar, chiquillos? ¿Sí? ¿Están ahí? No, sí, yo sé que están ahí. Dice, ¿respondió quién? ¿Quién respondió? Respondió Jesús. No fue un apóstol, fue Jesús. Y cuando habla Jesús, lo que habla Jesús se cumple, ¿o no? Dice, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, hay formas como demostrar que amamos a Jesús, ¿no? Te amo, Señor, dice la Escritura. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Cuál es el sentido de llamarme Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os mando? Tenemos tiempo para todo menos para leer la Biblia. Entonces, ¿cómo amamos al Señor Jesús? Y somos tan flojos de repente, que queremos, cuando nos reunimos acá, se cumpla todo lo que nosotros queremos. No, Dios es un Dios de orden. Dice, si me amáis, dice, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. ¿Y cuál es el resultado de guardar la palabra del Señor? ¿Cuál es el resultado?
¿Qué recibimos con guardar la palabra del Señor? ¿Qué dice aquí? Mi Padre le amará. O sea, si guardamos su palabra, si nosotros cumplimos, ¿verdad? Si nosotros cumplimos como nos dice su palabra, guardamos su palabra porque su palabra es verdad y dice que parece que en ella nos parece tener la vida eterna. O sea, y si no conocemos su palabra, si no leemos, no nos preocupamos de su palabra, el enemigo va a hacer estragos. Va a parecer usted un ascensor. Hoy día sube, mañana baja. Hoy día sube, mañana baja. Hay una cosa que se llamaba antes el yo-yo. No yo, sino el yo-yo. ¿Te recuerdas el yo-yo? No, ¿eh? El yo-yo arriba, después abajo. Entonces escúchenlo. No. Nosotros debemos ir, escuchen mi hermana querida, de gloria en gloria. De bendición en bendición. ¿Por qué? Porque su palabra lo dice. Entonces es importante que le tomemos el sentido a la palabra. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Dígame. Porque ¿quiere ser usted bendecido? Ya, pues, hay un orden, ¿o no? ¿Qué debemos hacer entonces? Guardar su palabra. ¿Usted ama a Dios? ¿Conoce la palabra de Dios? Porque usted para amar a Dios debe conocer su palabra, ¿o no? Porque Dios es la palabra. Entonces, ¿qué resulta? ¿Cuál es el resultado? Que llegamos a la casa del Señor con gratitud. ¿Por qué? Porque su palabra lo dice. Entrar por su puerta con acción de gracias. Alabar y bendecir su nombre, porque Jehová no es bueno. Porque Jehová es bueno y para siempre es su... ¿Ve? ¿Hay beneficio o no? Guardar su palabra. Claro que hay beneficios, pues. Dios conoce todas nuestras necesidades. Entonces es por eso que es muy importante que dice, pero cuando el Espíritu Santo venga, recibiréis poder. O sea, cuando te lleva Dios a ungir a un hogar, o cuando Dios te permite hablar con alguien, solamente tú estás siendo un instrumento. ¿Quién es el que hace la obra? Es Dios. ¿Sí o no? Si tienes la oportunidad de poder orar por alguien, tienes que tener la seguridad, la certeza que Dios hará la obra. Pero para eso, ¿qué tienes que haber hecho? Es ser hacedor de su palabra, guardar su palabra. Amén. ¿Por qué? Porque su palabra dice que para el que cree, todo le es posible. Amén. Entonces hay que creer en el Señor Jesús. Y dice que la fe va creciendo a través de oír su palabra. Es importante mantener nuestra fe, pero la fe va creciendo a través de su palabra. Entonces es muy importante para nosotros que podamos ser hombres y mujeres verdaderamente que a través de su palabra amemos a Jesús. Dice, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Gracias a Dios. Vendremos. Mire los beneficios que hay, hermano. Por eso desde el día en que tú conociste a Jesús, nunca más estuviste solo. ¿Cuántos pueden decir amén? Nunca más estuviste solo. Nunca. Puedes andar con un montón de gente y si no tienes a Cristo andáis solo. Pero cuando tú recibiste a Jesús, físicamente puedes andar solo, pero no andas solo. ¿Cómo está usted? Porque Jesús anda con nosotros. ¿O no? Él camina, Él va con nosotros, no nos abandona.
¿Sabes que si Él saliera de ti, tú no estarías acá, ni yo? ¿Sabes por qué? Porque Satanás tendría dominio de mi mente, de todo mi ser. Pero Jesús dijo no. Miren lo importante que es, lo importante que es cuando Él te rescató. Miren lo importante que es cuando Dios salió al encuentro de una persona. Dice que esa persona que abrió su corazón y invitó a Jesús a entrar a su vida, dice que desde ese mismo instante Jesús moró en su vida. Y sabe, desde ese momento Jesús lo selló. Y hemos sido sellados, marcados. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de la redención. Denle un gran aplauso al Señor, porque no estamos solos. No, pues. Entonces hay tanta gente, tantas congregaciones en sí, que tienen al Espíritu Santo como un objeto. Lo manosean, hablan de Él sin conocerlo. Pero nosotros no. ¿Puede ser o no? No, porque nosotros le conocemos. Porque Él mora en nosotros. Sabemos que en todo momento caminará con nosotros. En medio de problemas, de dificultad. No importa la aflicción. Si estoy aquí o no estoy aquí. Si ando por allá afuera. Ando trabajando. El Espíritu Santo está conmigo. Mora dentro de mi vida. Y eso produce en mí fortalecimiento. Me hace ser diferente, distinto. ¿Por qué? Porque Él mora dentro de mi vida. Y yo, cualidades mías, ¿cuáles? Ni una. ¿Y la tuya? Tampoco, nada. Pero a Jesús le plació morar en nosotros, rescatarnos y demostrarnos que su sangre había sido por cada uno de nosotros. Denle un gran aplauso al Señor Jesús. Dice, vendremos, mire, por eso es que es importante. Con esto voy a terminar. Es muy importante, miren. Vendremos. Gracias, Janito. Vendremos a Él. Vendremos. ¿Está hablando? ¿Quién? Jesús. Y está diciendo vendremos. O sea, no está solo. ¿Sí o no? Vendremos a Él y haremos morada. Y dice haremos, dice, no dice haré. Ahí está hablando Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, haciéndose uno solo, morando en cada uno de nosotros. Haremos morada en Él, en Él. Él hizo morada en ti. ¿No te da alegría? ¿No nos da contentamiento que Él haya hecho morada en nosotros? Y que no estamos solo por misericordia, que hay alguien que nos guía, que nos dirige, que nos cuida, que nos protege, que protege nuestra familia, protege nuestros hijos. Tú estás acá y tus hijos están en el hogar y Dios los está cuidando y Dios está preocupado del alimento que tendrás para tus hijos mañana. ¿O no? Porque dice que Él conoce nuestra necesidad, ¿o no? Sí, conoce la necesidad suya el Señor, ¿o no? Vamos clarificando la cosa. Sí, ¿la conoce? Sí, pues. Él sabe lo que mañana va a hacer contigo. Él tiene el menú de mañana. ¿O no? Tiene las pantrucas, los garbanzos, con la longaniza atravesada. ¡Ah! Él lo tiene todo, hermano. Conoce tu cuerpo, conoce tu enfermedad, conoce tu dolencia, lo sabe todo. No estás solo, jamás estarás solo, nunca, nunca, jamás estarás solo. Desde el día en que Él salió a tu encuentro, jamás estarás solo.
Él cuida de los tuyos. Él nos protege. Pero nos dice su palabra, haremos morada en Él. Démosle gracias al Señor por la morada que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Coloquémonos en pies. Eterno Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias, Dios, por habernos dado la nueva oportunidad de venir a tu casa, Señor. Poder expresar nuestra gratitud. Señor, conocer verdaderamente que usted vive dentro de nosotros. Cada día, gracias Dios, porque somos verdaderamente parte de su propiedad. Te damos gracias, Dios, por tu palabra, por el consejo de ella. Pido que cada día nos fortalezcas, nos animes, Señor. Responde la petición de alguno de nuestros hermanos que ha traído esta noche ante el altar. Los bendigo en tu nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro amado Salvador Jesús. Amén. Gracias Dios, gracias Dios.